Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a la sesión de la tarde. Quique Gómez les saluda en representación de la Organización Masculinidades por la Igualdad Piura. Vamos a continuar con la tarde de exposiciones de esta 9ª Conferencia Internacional sobre Masculinidades y Migración. Y yo voy a dejar en la conducción de esta sesión de la tarde a Sally Cortés, responsable del área de comunicación de la organización. Sally, quedas a cargo de la tarde. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias con todos por conectarse esta tarde. Continuación del trabajo que tuvimos por la mañana. Esta tarde solo son 2 horas, de 4 a 6, a las que intentaremos sacarle el mayor provecho en esta 9ª Conferencia Internacional de Masculinidades y Migración. Como primera ponencia, tenemos a la doctora Nadia Aburto, representación de Cutivalú de Piura. Ella es licenciada en Ciencias Comunicación Social, con más de 15 años de experiencia, consultora en comunicación política y organizacional. Tiene un diplomado en Dirección de la Comunicación Estratégica, organizada por la Red Mundial de Comunicación Organizacional y la Universidad Cuauhtémoc de México. Es diplomada en Gestión Pública y Gestión de Proyectos, especialista en Gobernabilidad y Gerencia Política, diplomada en Marketing Político y digital por la Red Mundial de Comunicación Organizacional, con estudios concluidos en gestión de procesos electorales. Ella esta tarde tendrá a cargo la ponencia de El delito de la trata en la región Piura. Buenas tardes, Nadia. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias, Sally, por el pase. Quiero expresar primero el saludo cordial de Intelta Cutivalú para todos ustedes. Bueno, vengo en representación del director, el señor Wilmer Fernández, también traigo el saludo de él, y también de la coordinadora del área de proyectos de Cutivalú, quien es la señora Ortelia Valladolid Pran. En esta oportunidad voy a hablar sobre el tema del delito de la trata en la región Piura, para que tengan un panorama de cómo es que está sucediendo este tipo de problemática en nuestra región. Voy a pasar entonces a compartir algunas diapositivas para ir comentándolas y poder seguir esta exposición. Sí están viendo, ¿verdad? ¿Sí se ven las imágenes? Sí, Nadia, podemos ver. Sí, bien. Entonces vamos a conversar sobre el delito de trata. Creo que es importante conceptualizar también a qué nos referimos cuando estamos hablando de trata. La trata de personas es un fenómeno criminal complejo y multicausal que afecta sobre todo a los derechos humanos, ¿no es cierto? Cosifica a las personas a través de diferentes formas, ¿no? Lo considera al ser humano como un instrumento, perdón, ¿no? Finalmente lo cosifica a través de diversas formas de explotación sexual, trabajos forzosos, ¿no? Matrimonio servil, por ejemplo, la esclavitud también es una forma, la servidumbre, la extracción y tráfico de órganos, y está asociado a delitos como la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces está asociado a varios delitos, por eso se dice que es un fenómeno criminal multicausal y complejo. Pero para que se configure el delito de la trata tienen que suceder 3 condiciones, ¿verdad? Hablamos de la acción, que es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción y retención de personas. También estamos hablando de un medio, porque se tiene que tener allí presente la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, así como el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder, ¿no? De una situación de vulnerabilidad, el aprovechamiento de esa situación de vulnerabilidad de la víctima, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Y también una finalidad. Finalmente, la explotación incluye esa explotación de la prostitución ajena, por ejemplo, u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud que mencionaba anteriormente, o las prácticas análogas a la esclavitud o la servidumbre, y también lo que es la extracción de órganos.
¿Qué actividades actualmente se consideran que están facilitando la trata? Definitivamente podemos decir que hay varias actividades que facilitan este delito, ¿no? Por ejemplo, vemos muy seguido el consumo de lo que son las redes sociales. Y sobre todo esto se visualizó en pandemia, ¿no? Porque en la pandemia estuvimos recluidos y apelamos a todas las plataformas posibles digitales para podernos comunicar y hacer diferentes actividades, estudiar, trabajar, relacionarnos con nuestros mismos familiares, o en algún momento mucha gente también estaba en sus domicilio solo, ¿no? Entonces trataban de comunicarse de alguna manera por estas vías. Finalmente, antes de la pandemia ya se tenía utilizándose las redes sociales para el tema más que todo de estudios y también de relacionarse, ¿no? En diferentes grupos. Pero finalmente, a través de estas tecnologías es que también los niños acceden a juegos en línea, por ejemplo, los adolescentes, y son víctimas de diferentes formas de extorsión, ¿no? O diferentes formas para captarlos, como es el grooming, el sexting, en fin. Y también tenemos lo que son estas prácticas que realizan los malos funcionarios, ¿no? Sobre todo a altas esferas que incurren en corrupción y en diferentes niveles. También está la actividad del lavado de activos, que finalmente genera pues este ocultamiento del enriquecimiento ilícito, ¿no? De actividades que no son legales, en este caso lo que es la trata. Y finalmente pues los que están... pues para mañana. Hay un audio, un micrófono abierto, creo. Pero bueno, continuamos. Como les decía, el lavado de activos que permite y facilita también que se dé el tema del delito de la trata. Vamos con algunas cifras a nivel mundial. Alrededor de 50.000 víctimas fueron identificadas en los casos de trata de personas en 148 países. También la explotación sexual es la principal finalidad de este tipo de esclavitud, ¿no? El 50% de los casos identificados, el incremento en casos identificados con la finalidad de trabajo forzado y algunas otras formas de explotación como la mendicidad ajena, ¿no? Esto también se reveló en un reporte global sobre trata de personas en el 2020, ¿no? Es así que esto va de un incremento del 34% en el 2016, pasó al 38% en el 2020, y bueno, se avisora que esto va en incremento, ¿no? Los debidos fenómenos que están sucediendo, como en este caso en el Perú, el fenómeno migratorio venezolano también. Aquí también hay algunas cifras que revelan que las mujeres constituyen el 46%, así como las niñas el 19% de todas las víctimas de trata. La trata también se puede identificar a través de casos en el trabajo doméstico, en la construcción, en la agricultura, incluso en la minería ilegal, ¿no? Que está relacionado también directamente. Donde hay focos mineros ilegales, siempre en sus alrededores van a pulular estas personas, los tratantes, y finalmente la explotación, sobre todo en niñas, adolescentes y mujeres. Afecta a mujeres y niñas en el 65% identificadas. Sin embargo, también hay un aumento en los hombres y en los niños. Ahora vamos a ir con el contexto plural. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público en la región plural la definen como una zona donde existe un alto índice de casos de trata de personas. Sin embargo, esto no se refleja en las estadísticas que nosotros solicitamos cuando pedimos alguna información al mismo Ministerio Público, a la policía. No son muchos casos los que nosotros podemos observar, ¿no? En lo que va del año creo que van algo de 32 casos, ¿no? En el primer trimestre hasta mayo del 2022. Sin embargo, este delito no se hace visible porque finalmente también la comunidad o la sociedad normaliza estas prácticas de la prostitución. Este tema no lo ven, ¿no? Se va normalizando y no se denuncia tampoco, porque las víctimas también es bien complicado para que ellas puedan realizar esta denuncia, porque sabemos que las personas o los tratantes que están alrededor de estas personas pues generan o ejercen violencia, ¿no? Les retienen sus documentos, no les dan esa posibilidad de libertad de poder salir, en fin, un sinnúmero de sistemas o de formas opresoras para que la víctima continúe allí con ellos. También la ubicación geográfica es lo que favorece este delito en la región,
principalmente porque estamos ubicados al norte del país, en una zona fronteriza, muy próximos al Ecuador, y finalmente también está el tema de, como les decía yo, el fenómeno migratorio. Eso genera pues que hayan lugares de origen, tránsito y destino en los que se da la captación de población vulnerable, ¿no? Como son niños, niñas, mujeres y adolescentes principalmente, quienes son las personas víctimas finalmente de este tipo de delito y de estos delincuentes, ¿no? Los tratantes. Aquí también quería mencionar factores de vulnerabilidad de la población piurana, ¿no? Aquí vemos que el grupo más afectado son las niñas y mujeres, que alcanzan un total de 156.026 casos, es decir, de que se encuentran como potenciales, víctimas, ¿no? Constituyen el 49.6% de la población. Esto según un informe en el 2021 de Defensoría del Pueblo, un informe sobre trata en la región Piura. Ellas son las más afectadas, las mujeres y las niñas, que constituyen, como decía yo, casi un 50% de la población afectada como víctimas de trata. Existe un mayor número de mujeres, por ejemplo, aquí en la región, analfabetas que hombres, ¿no? Entonces, eso también genera como una condición de vulnerabilidad, ¿no? El tema del analfabetismo todavía, ¿no? El 61.5% de jóvenes también no acuden a centros de enseñanza. Entonces, se podría alcanzar un total de 146.648 personas en riesgo, que no están con ninguna ocupación y que no están estudiando, ¿no? En este caso, según el censo del INEI del 2017, también podemos contar con esta cifra, y también pues los jóvenes son las personas que están buscando una opción laboral. La mayoría está buscando ofertas laborales y pueden caer presos de estas garras de estas personas sin escrúpulos que están dentro de estas organizaciones criminales, o que también puede ser que lo hagan independientemente, pero que realizan el delito de trata, ¿no? Después también tenemos que, por ejemplo, 9.223 personas, que es el 0.8 de la población total de 18 y más años de edad, no tienen DNI. El censo del INEI del 2017 así lo refleja. Entonces eso también es un factor que también condiciona a las personas para ser víctimas o personas vulnerables a este delito de trata, ¿no? Aquí tenemos algunos casos que he recogido, últimos, del tema de algunos reportajes, o en medios de comunicación se han presentado también algunos casos donde se ha comprobado, se ha evidenciado que se ejerce la trata, ¿no? En Piura, por ejemplo, en diciembre del 2021, agentes de la Policía Nacional lograron rescatar a una mujer colombiana de 20 años, quien era víctima de una banda dedicada a la trata de personas en Piura y que era obligada a prostituirse. Esto fue porque los familiares, en este caso, comenzaron a buscarla. Ella era de origen colombiano, y yo también he buscado en las redes porque en realidad en el resumen de la noticia dice mujer extranjera. También allí hay una observación para los comunicadores, que también creo que hay una falencia en el tema de capacitarse referente al tema de trata, y cuanto al tema de brindar la información más precisa, ¿no? Porque decía extranjera, pero de allí, viendo el reportaje, podemos notar que esta señorita de 20 años era de origen colombiano, y que sus familiares empezaron a buscarla, ¿no? A través de migraciones, y comenzaron a preocuparse por ella y denunciaron este caso, y es así que llegan y se dan cuenta porque había salido con la falsa promesa de que iba a realizar el tema del modelaje, ¿no? Una falsa propuesta laboral donde le cobraron $3.000, y ella salió de allá para venirse al Perú para realizar sus actividades como modelo, pero finalmente estaba cautiva en un hotel del Jirón Cusco de Piura, en un hotel muy conocido, y la rescatan de allí, y estaba bajo las órdenes de un ciudadano venezolano que constituía una banda también criminal, así la identificaron, internacional. Bueno, después acá tenemos otra noticia donde reportan, como les decía, 27 casos de trata de personas en lo que va del año. La Fiscalía, ¿no? Por delitos de trata, dice, en el 2022 se han reportado 27 casos de este delito en la región Piura. Es un incremento en comparación a lo registrado el año anterior. Claro, el año pasado, el 2021, se registraron solamente 32 casos.
pero en lo que iba de este año 2022 son 27 casos. Entonces, este total pues de 32 casos quedó para el 2021 y 27 recién comenzando el año en el primer trimestre, pues sorprendía del aumento. Pero en realidad las cifras no revelan la estadística real, ¿no? Porque finalmente este delito, pues como digo yo, en algún momento, por también inoperancia de los operadores de justicia, y los funcionarios que están en las entidades implicadas, pues no hay un registro, no hay una data fidedigna y única para tener en cuenta referente a los casos de trata. Acá también es importante porque aquí en este titular veo y dice, el delito de trata de personas puede ocurrir sin necesidad de cruzar la frontera. Es así cuando carecen de información las personas o nosotros mismos como comunicadores, pensamos que solamente la trata se puede dar en algunos casos porque se las llevan a las chicas o jóvenes a otros países, pero no necesariamente ocurre así. En el mismo territorio, sin salir del territorio, puede ser una persona de la selva que la traen a Piura o viceversa, ¿no? No siempre hacen que, el tratante no siempre estratégicamente hace que la persona ejerza la prostitución o sea explotada laboralmente en el mismo punto donde la captó. Siempre utilizan esa táctica de llevársela a otro territorio, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, si algunos son de Piura, en el 2011 hubo un caso muy emblemático de Gina Pinchi Calampa. Esta chica la traen de la selva a Piura y la tenían retenida precisamente, y ella logra escapar, ¿no?, de los tratantes, y bueno, ella ahora es activista a nivel internacional en el tema de trata, ¿no? Pero fue bien complicado que ella pudiese escapar. A ella la captaron en una peluquería, se fue a arreglar el cabello y el encargado de la peluquería le dice que si quería trabajar fuera de ahí de su ciudad, que iba a trabajar en un lugar muy bonito, que le iban a pagar muy bien, y ella, bueno, todos en este caso en el país están preocupados por tener un buen trabajo, ¿no? Salió con esa esperanza, con esa falsa promesa, y finalmente aquí en Piura la tuvieron retenida, ¿no? No tenía ni espacio para poder salir, ni poder ejercer libremente o salir como cualquiera, ¿no? Sino que la tenían retenida en un bar. Bueno, aquí hay otra noticia de Cutibalú, y precisamente Cutibalú Intelta, además de ser radio, también trabaja el tema de proyectos sociales que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y nosotros, bueno, estamos enfocados en ello. Cutibalú también se posiciona como un actor social y político aquí en la región de Piura, porque tiene esta área precisamente, no solamente la parte de prensa, sino el trabajar lo que son los proyectos sociales. Aquí precisamente hay una noticia que se estaba haciendo el seguimiento de una persona que el 8 de julio fue detenida por el tema de trata en Paita. Pero aquí hay un especialista en género, Belia Concha, quien nos indica que la pena privativa que le otorgan al victimario no es la adecuada, ¿no? No deberían tener ningún tipo de beneficio carcelario, indica, que les permita disminuir su pena, porque lo que han hecho es una forma de esclavitud. Definitivamente, a veces las autoridades, en muchas oportunidades, dan una sentencia o generan este malestar en la población, ¿no? Porque finalmente no corresponden las penas con el tipo de delito que vienen cometiendo. Bien, en el marco legal que tenemos aquí a nivel nacional y de la región referente a la trata, podemos mencionar la ley 28.950, la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. También está el decreto supremo 5/2022, donde se incluyó la desaparición de mujeres, niños, niñas y adolescentes por particulares. Esto es importante, el tener este tipo de normativa, porque esto no estaba considerado antes, y bueno, según un informe defensorial hasta el año pasado, en el Perú habían desaparecido más de 5.000 mujeres, ¿no? Entonces, entre mujeres adultas y niñas y adolescentes, creo que era importante que se hiciera esa inclusión en esta norma. También contamos con la Política Nacional contra la Trata de Personas, el Plan Regional contra la Trata de Personas 2021-2023, también tenemos una directiva DREP
la 011-2019, orientaciones para prevenir el delito de trata de personas en todo el ámbito regional, niveles y modalidades. Tenemos la Comisión Regional de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y la Ley 31.146, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, y la Ley 28.950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de la trata de personas y explotación sexual, y considerarlos a estos como delitos contra la dignidad humana. Y es que es así, este delito de trata pues atañe o afecta lo que es la dignidad humana, ya lo decía en el inicio de la exposición, por instrumentalizar, finalmente salió la palabra, a la persona, ¿no? Convertirla en un objeto a través del cual se obtienen ganancias, ¿no? Y ser tratado como si fueras un instrumento o una cosa. Bueno, aquí este esquema o este cuadro comparativo ha sido extraído del diagnóstico situacional sobre trata que se ha presentado, perdón, es el diagnóstico situacional sobre trata de personas y delitos afines en el contexto de la emergencia humanitaria en la región Piura, que recientemente se presentó, elaborado por la Organización Internacional de Migraciones, la Oficina Internacional de Migraciones, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, ¿no? Aquí es una comparación básicamente entre lo que contiene o señala el protocolo de Palermo respecto al tema de la trata en sí, ¿no? Las características del delito y lo que contempla el Código Penal peruano. En todo caso, si ustedes lo pueden observar en la diapositiva, creo que en esa parte podemos decir que es algo positivo, ¿no? Porque sí, el código sí considera varias características y temáticas que tienen que ver con el tema de la trata bien específico, y es importante que en la legislación esté y figure, ¿no? Por ejemplo, en lo que son características del delito es captar, transportar, acoger y recepcionar según el protocolo de Palermo, según el Código Penal peruano, sería captar, transportar, trasladar, acoger, recibir y retener, ¿no? Aquí en el Código peruano esa es la diferencia. En cuanto a medios, es la amenaza, según el protocolo de Palermo, el uso de la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder de una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios. En el caso del Código Penal peruano es la amenaza, la violencia, la coacción, la privación de la libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder de una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos de cualquier beneficio. Y en fines, la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, trabajo, servicios forzados, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre y extracción de órganos. En lo que se refiere al Código Penal peruano, es explotación, venta, prostitución, cualquier forma de explotación sexual, esclavitud, prácticas análogas de esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, mendicidad, trabajos forzosos, servidumbre, extracción de tráfico de órganos y cualquier otra forma análoga a la explotación. Bueno, aquí en el Código de Palermo dice no aplica por no ser una norma penal, ¿no? Pero en el Código Penal sí, el tipo base es de 8 a 15 años, la primera escala es de 12 a 20 años y la segunda escala de 25 años de las penas privativas de libertad. En la siguiente diapositiva, a ver. Vamos a ver aquí las actividades que son permeables a la trata de personas y que, bueno, se vienen practicando en el país, lastimosamente. Sí, entre estas actividades permeables a la trata de personas tenemos, por ejemplo, el tema de la minería ilegal. Donde hay focos de minería ilegal, siempre está allí pegadito, muy pegadito el tema de la trata, sobre todo explotación de adolescentes, incluso de niñas. También está el tema del trabajo doméstico, pero tipo esclavitud, ¿no? No remunerado.
También quienes principalmente se afectan con las actividades de la trata son las poblaciones vulnerables, como son poblaciones indígenas o poblaciones altoandinas. También en las actividades agrícolas podemos ver trata, en lo que es el tráfico de drogas, en el tema, perdón, en el tema de los bares y cantinas, ¿no? Los chicheríos que existen mucho en Piura, en el Bajo Piura, en Paita, en los puertos. También la mendicidad, ¿no? El tema de la mendicidad, que por lo general siempre estas personas que piden dinero en las calles, ahí están utilizando mucho a los adultos mayores y a los niños, pero estas personas son regentadas por alguien que, bueno, también los tiene privados de su libertad, ¿no? Y les obliga a estar todos los días, pues, solicitando este dinero a las personas que transitan por las diferentes calles de las ciudades. Y también tenemos lo que es la prostitución y también la migración, ¿no? Tenemos aquí también el tema de la migración, sobre todo de población venezolana. Víctimas y población vulnerable. Bueno, hemos indicado también al inicio que para que se configure ese delito de trata siempre se van a valer del aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Y principalmente las víctimas son mujeres adolescentes captadas mediante el engaño. En la región Piura entre los años 2020 y 2021 han aparecido 13 casos, 7 por mendicidad y 6 del favorecimiento de prostitución. Pero finalmente, como decía ya también al inicio, las estadísticas no reflejan realmente la problemática social que estamos afrontando, ¿no? Porque definitivamente los números no cuadran, definitivamente hay muchísimos casos, e incluso de las personas que son extranjeras, mujeres adultas venezolanas y ecuatorianas, son víctimas de explotación mediante la prostitución. Eso también es una realidad que la vemos a diario, ¿no? Las mujeres migrantes venezolanas también son víctimas. Según CARE Internacional, a las mujeres venezolanas se les ofrece solamente trabajo, mayormente en bares y cantinas, aprovechándose de su situación económica y por ser vulnerables y por ser migrantes, ¿no? Obviamente saben que también ellas van a cobrar de repente menos que una persona nacional. Y bueno, pues y también se aprovechan si es que las traen para cruzar la frontera, pues normalmente, entre comillas, te voy a llevar a otro país, te cobro un dinero y cuando estamos en el país, pues no vas a salir hasta que tú termines de pagar, entre comillas, también la deuda, ¿no? Ese es el intercambio que se da. Ahora, esta población migrante venezolana ha sido materia de análisis en este diagnóstico situacional que hace, como les mencioné, sobre la trata y delitos afines en la región Piura, la Oficina Internacional de Migraciones. En este caso, se han entrevistado a 232 personas, entre ellas 210 mujeres, y 22 varones, ¿no? Residentes, pero venezolanos residentes en Piura. En este estudio, bueno, nos hablan del género y condición de refugiados, que las mujeres venezolanas normalmente, como les decía, son captadas para trabajar en bares, ¿no? Y esa es una entrada directa para lo que es el delito de trata. Aparte que sufren acoso permanente en el trabajo e incluso en las calles, ¿no? El 37%, por ejemplo, de las encuestadas indican que fueron acosadas sexualmente en el país. 18 indican que al menos conocen a una venezolana que ha sido víctima de trata. Aparte, también refleja aquí que también se aprovechan de la condición de pobreza de la persona refugiada, ¿no? Este desplazamiento precario, bueno, que tiene que ver también con los efectos de la pandemia, de esta crisis sanitaria del COVID-19, que todavía no acaba de irse. No hay el acceso a empleo y vivienda, ¿no? Como debe de ser, siempre es el tema de una precariedad allí existente, entonces eso también permite que sean vulnerables ante la trata, ¿no? El 66% de entrevistados fueron víctimas y conocían casos de explotación laboral, la mayoría de ellas, no solamente sexual, sino también que han sido, ellas han sido víctimas a su vez y conocen a su vez a otros casos, ¿no? De explotación laboral, donde el 76% de estos casos también se indica en este informe que fueron mujeres. Bueno, Nadia, aquí... un segundito para indicarte que te quedan 5 minutos, ¿sí? Uy, vamos terminando entonces, vamos apurándonos un poquito. Bueno, aquí solamente quería hacer mención de que la mayoría de las mujeres y hombres que han sido captados, venezolanos,
configuran el 76% de este número que fueron entrevistados. Fueron 76% mujeres y el 14% hombres. El 35% venezolanos encuestados mencionó que no recibió ningún sueldo por su trabajo, y el 40% se encuentran en el rango entre 18 a 29 años. El 33% son mujeres de 30 a 40 años, y aquí figura un aviso que fue un experimento en el 2017 de la policía, en el cual la mayoría de personas que llamaron a este aviso no tuvieron claro la función que iban a realizar por el trabajo, pero finalmente aceptaron ser trasladadas a otro país. Y solamente fue un estudio, imagínense esas condiciones de riesgo que las personas por un tema de trabajo aceptan y finalmente pueden caer en las garras de los tratantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, figura, esta es una infografía que recogí de mismo Cutibalú, pero también refleja los lugares que indica este diagnóstico que les vengo mencionando, realizado por organización o la Oficina Internacional de Migraciones, donde refiere los lugares donde se ejerce o existe trata, ¿no? Y si nos damos cuenta, aquí son 8 provincias exactamente de Piura, y son las 8 provincias donde figura lugares conocidos como la trata. Por ejemplo, aquí en Piura mismo, en la avenida Castilla y 26 de octubre, en la avenida Cáceres, en lo que es la urbanización El Trébol, la urbanización Mariscal Tito, y también donde dicen la conocida como la calle Las Leches, ¿no? Después, si queremos escoger algún distrito, pues tenemos aquí en Paita también trata, hasta incluso en Máncora, en Chulucanas, en todos los distritos, en todas las provincias, en las 8 provincias, existe la práctica de la trata. Bueno, algunas conclusiones, vamos viendo aquí que definitivamente las mujeres y las niñas son las que sufren más los casos de trata. También que vemos que los operadores de ley no están suficientemente capacitados para recibir estas denuncias, en su mayoría no cuentan con formación sobre el tema y brindan una atención inadecuada. Esto según el informe defensorial sobre trata de Defensoría del Pueblo del 2020. ¿No? Después podemos sacar aquí algunas conclusiones. De acuerdo a este informe, indica que la Jefatura de Migraciones no cuenta con un registro específico del tema de trata de personas, y que entre los años 2017 y 2018 no hubo presupuesto para afrontar la problemática de trata, y en el 2019 solamente se contó con 38.625 soles para afrontar esta problemática, lo cual resulta totalmente insuficiente, ya que a diario a nivel nacional se producen 21 millones de esta terrible forma de esclavitud que es la trata a nivel nacional. Existen también diferentes instancias y mesas de concertación para afrontar la problemática, sin embargo, no hay la debida articulación. También, asimismo, este informe reveló que los CEN no cuentan con la cantidad suficiente de personas profesionales para tratar ni el equipo multidisciplinario el tema de la trata, y también la falta de acceso a oportunidades de empleo dignas, así como la débil aplicación de las normas, así como la migración venezolana y la crisis sanitaria del COVID han incrementado pues que se den las condiciones en la región Piura para que sea una zona vulnerable de trata. Respecto a los compromisos con las instituciones implicadas en esta problemática, se debe unir esfuerzos para tener un registro único de víctimas de trata y data permanente y actualizada para poder dar un seguimiento efectivo a esta problemática, y también hacer investigación social y plantear posibles alternativas a la mitigación de este problema. Bueno, aquí nomás les quería comentar chiquito que tenemos 3 proyectos a través de Cutibalú. Por ejemplo, Tu Vida No Tiene Precio, denuncia la trata. Es un proyecto de la Misión Jesuita y de Cutibalú y de la Comisión que lucha contra el delito de la trata en Piura, la Comisión Regional. Y también tenemos otro proyecto que es para el fortalecimiento de capacidades sociales y mecanismos de articulación con personas de la región Piura y de Amazonas, incluyendo aquí la provincia de Condorcanqui. Y el siguiente proyecto que tenía que ver con construyendo proyectos de vida, que básicamente es trabajar con jóvenes en las instituciones educativas para que ellos puedan prevenirse de este delito, ¿no? Para que tengan esa formación idónea, ellos puedan hacer un proyecto y estén alertados y sepan defenderse cuando se enfrenten de repente a este tipo de delincuentes que suelen estar cerca de las instituciones educativas. Los anteriores proyectos también consignan justamente distritos o instituciones educativas que están ubicadas en estas zonas que son vulnerables, ¿no? Como son Las Lomas, 26 de octubre, Tambo Grande, Suyo, Las Paimas. Y este proyecto de construyendo proyectos de vida es en 26 de octubre.
Bueno, muchísimas gracias por su atención. Me ha resultado corto el tiempo, la verdad. De repente me he extendido mucho. Muchísimas gracias por la oportunidad y poderles presentar un poquito del trabajo que está haciendo Cutivalú aquí en Piura. Muchas gracias, Nadia. Ha sido un gusto tenerte y poder escuchar y conocer un poco más del trabajo que está haciendo Cutivalú. Bueno, como siguiente ponencia vamos a tener a Iván Ormachea. Él es el representante esta tarde de Prodiálogo. Su foco de interés se encuentra en la enseñanza, capacitación, investigación, análisis, prevención y transformación de conflictos sociales y socioambientales, género y resolución de conflictos, negociación, mediación y procesos de diálogo. Él es profesor ordinario de pregrado y posgrado de la Universidad Pontificia Católica del Perú, la PUC, y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en cursos de resolución de conflictos, negociación y conciliación. Es magíster en estudios de género por la PUC y con un Master of Arts en Relaciones Internacionales en concertación de resolución de conflictos por la Saryusai University, USA. Bueno, esta tarde él tiene la ponencia Masculinidades, Política y Conflictos Sociales. Buenas tardes, Iván. Gracias, Sally. Muy buenas tardes a nuestros amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. A diferencia de mi colega Nadia, yo voy a hacer un recorrido por un blog que acá lo muestro. Espero que lo puedan ver. Me dicen, por favor, si lo pueden ver. Sí se puede ver. ¿Sí se puede ver? Sí se ve. Ok, perfecto. A ver, ahora soy yo quien me he perdido navegando. Un segundito, voy a tener que volver a salir. Y ahora sí. Un segundo, algo ha pasado. Ahora sí. Ok. A ver, vamos a compartir ahora. A ver, vamos a ver cómo nos va. Sí, bueno, a ver, voy a hacerme pequeño. Bueno, agradecer ante todo, ¿no? A los organizadores, las organizadoras, perdón, aquí que siempre está ahí impulsando este tipo de actividades en favor de nuevas masculinidades allá en Piura. Bueno, contarles un poquito acerca de este blog. Ahí ustedes pueden ver la dirección, hablavarón.blog. O esta frase, que es una frase bastante usada por los varones, sobre todo en el ámbito urbano, ¿no? Intento reflexionar sobre justamente hombres, masculinidades y conflictos sociales. Sin embargo, al aventurarme a reflexionar sobre estos temas, lo que voy encontrando es que me acerco cada vez más a los personajes y a los eventos políticos, ¿no? Y bueno, es interesante porque además, como ustedes sabrán, pues el mundo público y el de la política, por excelencia, es un mundo masculino o en todo caso masculinizado, ¿no? Entonces, bueno, es un blog que creo que merece mucha más atención de mi parte, pero que me ha permitido generar algún tipo de reflexión. Entonces quiero un poquito, a diferencia de lo que hizo Nadia, de tener una presentación, hacer una suerte de recorrido para reflexionar sobre algunos temas de interés y temas de actualidad, de repente no tan recientes, pero vinculados al tema, al contexto pandémico, y eso cómo se ve reflejado también en estos personajes y sus masculinidades. Así que bueno, rápidamente voy a hacer el recorrido en retrospectiva. Y bueno, uno de mis primeros posts tiene que ver con el conflicto de las Bambas. Este post es justamente, si mal no recuerdo, es de octubre del 2020, aunque me parece que es de antes, pero bueno, vamos a presentar mejor una foto más interesante.
A mí me llamó mucho la atención, este conflicto de las Bambas, pero sobre todo cuáles son las dinámicas que presenta, ¿no? Porque si ustedes ven, por ejemplo, esta es una mesa de diálogo, tuvo que intervenir la iglesia, y como ustedes saben, la iglesia católica es, digamos, una de las mayores expresiones de una institución masculina y masculinizada, ¿no? Y lo interesante de esta mesa es que justo habían 12 hombres, y eso me invitó a pensar en un título interesante basado en una película de Sidney Lumet que se llama 12 hombres en pugna, ¿no? Entonces, en el fondo, ustedes ven a los tres representantes de la Comisión Episcopal, Monseñor, me parece acá al lado izquierdo, está Monseñor, es Cardenal Barreto, me parece, Miguel Cabrejos al centro y alguien más a su lado izquierdo. Del lado derecho están representantes de las comunidades de las Bambas, Gregorio Rojas, quien en ese entonces era el presidente de la comunidad de las Bambas, sus asesores atrás, y acá de este lado está Salvador del Solar, el presidente de la PCM, el premier, y 3 ministros, y solo había una mujer, que era la ministra Bustamante, ¿no? Del MIDIS. Entonces, 13 personas, 12 hombres, y tratando de buscar soluciones concertadas, pues en una situación crítica que el día de hoy pues, se mantiene y se mantiene. Este es uno de los conflictos prolongados más complejos que tiene el país, un conflicto que ya tiene 15 años de duración, ¿no? Y muchas manifestaciones a lo largo de su evolución como proyecto minero. Algo que me llamó mucho la atención y me llama mucho la atención hasta el día de hoy, por ejemplo, es que a la hora de la toma de las decisiones son los hombres los que están sentados en las mesas de negociación, ¿no? En las mesas de diálogo. Las mujeres eventualmente están, pero no necesariamente tomando una participación activa, significativa en la toma de decisiones, y en gran medida la agenda de las mujeres no está representada en estas reuniones. Eso, entre comillas, ha sido, entre comillas digo porque lo voy a explicar, ha sido resuelto ya con una norma que se ha dado el año pasado, si mal no recuerdo, o este año me parece, por la PCM, en la cual se exige que en las mesas de diálogo las representaciones de las comunidades tengan al menos un 30% de representación significativa de mujeres, ¿no? Y cuando se habla de representación significativa, estamos más bien evitando esa representación en la cual tienen tan solo mujeres como un número ahí presentes, pero lo que se busca significativamente es que estas mujeres representen realmente y expresen el punto de vista de las necesidades, de los intereses y de la agenda de la mujer o de las mujeres que ellas representan, ¿no? Algo también interesante es cómo al ser, digamos, mesas de diálogo donde fundamentalmente están presentes los hombres, pues le imprimen a estos procesos de diálogo un formato bastante masculinizado, ¿no? Algo que también es interesante, solo analizando esta imagen, es que hay una doble subalternización de las mujeres de las comunidades me refiero, ¿no? Por un lado es el gobierno nacional, quien no las invisibiliza, ¿no? Y por otro lado también sus representantes, ¿no? Los representantes dirigentes de las comunidades. A pesar de existir un marco impresionante, marco normativo internacional de derechos humanos de las mujeres, como este convenio de erradicación de toda forma de discriminación contra las mujeres, las recomendaciones resultantes de todo esto, toda una política y una ley de igualdad de género, igualdad de oportunidades. En fin, hay un marco internacional, incluso Naciones Unidas tiene una serie de resoluciones, la resolución 1325, que en contextos de conflicto, aunque muy enfocado a lo que es conflicto armado, exige también a las partes, exige también a las mismas Naciones Unidas que sean las partes como los terceros que intervengan, donde hay una presencia significativa de mujeres, ¿no?
Con lo cual nos está diciendo otra de las conclusiones, que los conflictos no son neutrales al género, ¿no? Sencillamente, el género está presente en este tipo de dinámicas y procesos. Algo también interesante que he podido determinar es que no es fácil que los terceros, por ejemplo, ingresen a los escenarios de conflicto donde estén, digamos, dos actores o dos partes, eventualmente pues representadas por varones, ¿no? Ahí hay siempre un cálculo político sobre el tema de qué representa que un tercero venga a intervenir en un conflicto que no le incumbe, ¿no? Porque ahí está, lo que está en juego es el tema de la imagen, la pérdida de rostro, de cara, y eventualmente la debilidad, que esto pudiera significarle muy simbólicamente pues a estos varones. Y como ya sabemos, desde el punto de vista de la masculinidad, hegemónica sobre todo, contar con una imagen de debilidad es, digamos, un demérito para cualquier hombre, varón, que se estime pues parte de este grupo de hombres que valoran sobre todo pues el hecho de ser fuerte, el hecho de ser viriles, de ser heterosexuales y no expresar sus emociones. Entonces siempre hay una suerte de resistencia a la intervención de estos terceros. Y bueno, hay otros temas adicionales, pero quería empezar primero con ello. Un poco para sentar las bases de lo que inicialmente se pensó sería este blog. Luego nos cae la pandemia, fíjense ustedes, nos cae la pandemia. Claro, ahora recuerdo, este evento de las Bambas es prepandémico, ¿no? Es en el 2019, el post lo escribo durante la pandemia, pero siguiente post ya lo escribí justo durante la pandemia y me generó mucho interés hacerlo, puesto que estábamos en confinamiento y lo que se empieza a escuchar en los medios de comunicación es cómo el confinamiento también exacerbó distintas formas de violencia contra las mujeres, por un lado, ¿no? Muy preocupante. Y esto es más, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, así lo menciona. Si hay un grupo que ha sido sumamente afectado por el tema del confinamiento y de la pandemia, ha sido las mujeres, ¿no? Sobre todo por el tema de la violencia. Algo que a mí me interesó mucho es cómo también en el otro espectro de experiencias, lo que teníamos más bien era hombres que empezaban a verse, ¿no? Lo que yo empecé a denominar el efecto espejo. Es como los hombres empezaron, y no solo los hombres, sino las parejas de los hombres, eventualmente toda la familia, empezar a verse cómo empezaban o cómo estaban conviviendo. Y cómo a partir de ser muy conscientes dentro del confinamiento de cómo se desarrollaban estas relaciones, ¿no? Familiares, que también son relaciones de género, algunos empezaron a cuestionarla, ¿no? El lado, digamos, la situación ideal es obviamente cuando el hombre empieza a darse cuenta de que efectivamente ahora tenemos que vivir y trabajar dentro del mismo espacio, y eso significa que yo también tengo una labor que desarrollar dentro de lo que implica las labores reproductivas o domésticas, ¿no? Por eso una foto alusiva a esto. Pero también teníamos la posibilidad de que haya resistencias y que de la resistencia se llegue a la violencia, ¿no? Es decir, los hombres que prácticamente trasladaron sus oficinas a las casas y mantuvieron el status quo, ¿no? No estaban en absoluto interesados en ser parte del cambio de las relaciones de género dentro del espacio en el momento del confinamiento. Y claro, eso tenía dos posibilidades. Uno, o que sencillamente no haya ningún tipo de cuestionamiento, o lo otro, que sí hay un cuestionamiento de la pareja, de los otros integrantes de la familia, y que este cuestionamiento eventualmente lleve a un cambio o eventualmente lleve a una resistencia y eventualmente a la violencia. En fin. Y posteriormente, ya en el contexto pandémico, en 2020,
en octubre, es cuando me interesa mucho el tema de las elecciones en los Estados Unidos, pero adicionalmente me interesa mucho el personaje Donald Trump. Y me llamó muchísimo la atención todo su despliegue en lo que implicaba la gestión del cuerpo, su discurso, y sus formas tan duras, tan, digamos, tan hegemónicas de manejar su masculinidad. Y hay algo que me llamó sobre todo la atención, cómo convirtió el hecho del uso de la mascarilla en un símbolo de lo que implicaba debilidad, que para un hombre hegemónico, obviamente, con una masculinidad hegemónica, representa justamente una característica, la debilidad, una característica de total rechazo, ¿no? Porque el hombre hegemónico es esta persona, como lo dije anteriormente, ¿no? Que se caracteriza por ser heterosexual, fuerte, no expresar sus emociones, ¿no? Viril, que detesta ante todo la debilidad, ¿no? Y por eso somete a todas aquellas personas, o desdeña a todas aquellas personas que representan la debilidad, y también a las mujeres, ¿no? Entonces, era muy interesante entender qué estaba pasando con los Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump. Y bueno, tenemos las elecciones del 3 de noviembre del 2020, y tenemos además que él finalmente se contagia del COVID, algo que él negó y que costó y ha costado a los Estados Unidos más de 500.000 de muertos, ¿no? Por el tipo de políticas negacionistas en cuanto a esta enfermedad, negacionistas en cuanto al uso de mascarillas y negacionistas también contra el uso de las vacunas. Y su discurso era el siguiente: el uso de la obligatoria de la mascarilla afecta las libertades individuales, ¿no? Y lo convierte obviamente en un signo de debilidad. Y lo utiliza, ¿no? El tema de la debilidad, además, no solo estaba, digamos, focalizado en el uso de las mascarillas, sino que además es parte de su discurso para desacreditar a todos sus opositores. Recuerdo que despidió al fiscal general de los Estados Unidos, lo acusó de débil, porque no tuvo las agallas, según él, de denunciar a Hillary Clinton, como él prometió durante la contienda electoral, ¿no? Y bueno, a mí me planteaba mucho interés por qué él usa mucho cotidianamente para desacreditar a sus enemigos o adversarios políticos el tema de debilidad. Y es justamente encaja en esta visión de una masculinidad hegemónica blanca, en este caso, ¿no? Otro de los temas también que me parecieron interesantes era hablar acerca de Maradona, el fútbol y patriarcado. Muy brevemente, Maradona justo fallece el 25 de noviembre, es el día contra la violencia a la mujer, y recuerdo que ese día, pues, todos los medios de comunicación, al menos aquí en el Perú, le dedicaron siquiera 1 o 2 días a todo el legado de este gran futbolista, ¿no? Y dejaron de lado el tema de el día contra la violencia a la mujer, ¿no? Con lo cual se manifestaba justamente cuán vinculado el tema del fútbol está, pues, al sistema patriarcal en el cual nosotros vivimos. Bien. Y luego otro tema también que me llamó muchísimo la atención, el tema de la política, y una vez más, yo ya para esta época, pues, Trump había perdido las elecciones frente al actual presidente Biden, y me había llamado muchísimo la atención el tema de otro de los términos que también usaba Donald Trump, y que en esta oportunidad, pues, le significó muchos memes cuando finalmente, pues, se vieron los resultados finales, y él resultaba siendo el perdedor de esta
de esta elección en la cual él se presentaba pues, para continuar con su primer mandato, ¿no? Sobre todo porque Donald Trump es un hombre acostumbrado o en todo caso, simboliza o quiere significarse él mismo como un hombre ganador, ¿no? Y es muy interesante porque esto me llevó a un poquito adentrarme en la biografía de Trump, ¿no? Y vean ustedes, él ha publicado numerosos textos. Bueno, muchos dicen que él no escribe, sino que tiene un ghost writer, ¿no? Un escritor fantasma que le hace los textos. Pero vean ustedes los títulos, impresionante, ¿no? El arte del negocio, cómo ser rico, piensa en grande, Trump 101, es la hora de ser duro, ¿no? Piense como un millonario, sobreviviendo en lo más alto, piensa como un campeón, ¿por qué queremos que seas rico? Y nunca rendirte. Imagínense. Todos estos lemas nos hablan mucho acerca de justamente la forma de pensar de Donald Trump, ¿no? Y lo paradójico de todo esto es que Donald Trump pues tenía un reality que se llamaba El Aprendiz. Y cada vez bueno, se supone pues que habían personas que participaban de este reality, algo así como La Voz, ¿no? O Yo Soy, donde tienen que demostrar pues, que van a ser gerentes y han tomado buenas decisiones o tienen que tomarlas. Y al final, pues Donald Trump con otros decidía si era una buena decisión o no. Y si no, le decía, pues, perdedor, estás despedido, ¿no? Entonces, en esta oportunidad le tocó ser el perdedor. Y mi gran pregunta era, ¿por qué este término perdedor es tan predominante en la cultura norteamericana, ¿no? Como un término que afecta a la masculinidad de los hombres, su identidad, ¿no? Afecta su autoestima. Y algo que me motivó pues a averiguar acerca de esto fue un término que lo aprendí justamente en la maestría de estudio de género, que es historizar, ¿no? Siempre que exista un término, que exista, digamos, un comportamiento, una práctica, eventualmente una institución, una organización, hay que hacer un poco historia, cómo así surge, ¿no? Y obviamente hay historia detrás de este término de perdedor, ¿no? De loser. Y el término loser, pues, cala muy fuertemente durante el expansionismo, el crecimiento de la revolución industrial capitalista en el siglo XIX en los Estados Unidos. El siglo XIX fue el siglo del crecimiento económico, pero también del imperialismo norteamericano, incluso a través de un expansionismo territorial, ¿no? Le gana una serie de batallas, y un par de guerras a México, con lo cual se expande hacia el oeste, en lo que sería California, Texas, Arizona, etc. Logra entonces tener un territorio vasto que va del Océano Pacífico al Océano Atlántico, se expande a Puerto Rico, se expande a las Filipinas, etc. Pero también empieza la expansión industrial, ¿no? Los ferrocarriles, infraestructura industrial, etcétera. Y algo que empieza a valorarse como parte de la identidad capitalista, sobre todo los hombres blancos, que son los inversores en esa época, es que había que rechazar el ocio y el estancamiento, ¿no? El estancamiento social, y convertirse en un gran acumulador, ¿no? Entonces las primeras grandes fortunas empiezan a amasarse. Pero también, como el capitalismo era un capitalismo absolutamente libre, empiezan a generarse cada 20 o 25 años grandes crisis económicas y grandes bancarrotas. Y ahí empieza el sistema económico, ¿no? A hacer la clasificación de estos hombres blancos inversores. Por ejemplo, aquellos que han fracasado, aquellos que han tenido éxito, aquellos que son ganadores y aquellos que son perdedores. Obviamente, los perdedores son
digamos, los hombres blancos, capitalistas, pero en los cuales no se puede uno fiar, sobre todo para darles créditos o para hacer negocios. Y entonces el término loser surge allí y se convierte justamente en una clasificación absoluto, para nada deseada por justamente los hombres de la época, ¿no? Entonces la idea de éxito, de logro, se convierte prácticamente en un mandato de masculinidad para los hombres blancos de la época. Y es una nueva dimensión de lo que es la masculinidad que tiene pues arraigo en el sistema capitalista. Por eso es que hasta el día de hoy se utiliza como uno de los peores insultos que se le puede decir a un hombre, un perdedor, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad le tocó a Donald Trump, paradojas del destino, ser un loser, ser un perdedor, y ganarse pues el repudio justamente de la oposición, porque él en ningún momento ha aceptado ser un perdedor. Como recordamos, él cuestionó de todas maneras los resultados de la elección. Hasta el día de hoy insiste que hay un fraude, que hubo fraude, perdón, y es más, está pensando en volver a presentarse de acá a 1 o 2 años, ¿no? Lo interesante, fíjense además que si Trump tiene un símil en Sudamérica, ese se llama Jair Bolsonaro, ¿no? Y Bolsonaro aplicó muchas de las tácticas y muchos de los estilos y prácticas de Donald Trump en el manejo de la pandemia, que también a Brasil le ha costado cientos de miles de fallecidos. Hasta el día de hoy se incrementa esa cifra. Pero Bolsonaro nunca habló de losers o de perdedores al referirse, por ejemplo, a cómo los brasileros estaban entendiendo y manejando la pandemia. Durante la segunda ola, él más bien lo que dijo fue, parece que tenemos que erradicar, ¿no?, a los maricas de Brasil. Es decir, usó ese término peyorativo referido a los homosexuales para, digamos, cuestionar la masculinidad o las masculinidades de los brasileros y de este grupo, obviamente, adversario político que cuestionaba la falta de reacción y las políticas no favorables para la lucha contra el COVID. No diciéndoles a ellos que eran perdedores, sino más bien apelando a la homosexualidad, ¿no? Que también está asociado al tema de la debilidad, porque tanto perdedor como marica, disculpe el término, está asociado justamente a un tema de una masculinidad subalterna, una masculinidad pues de segunda categoría, una masculinidad débil. En fin. Y para, bueno, de ahí creo que no me va a dar mucho el tiempo. Sally, me avisas cuánto tiempo tengo, por favor. Pero bueno, me adentré también en el tema de los candidatos a la presidencia del Perú. Sí, Iván, tienes hasta las 5:20. 20, o sea, tengo 7 minutos más o menos. Ya, sí. Gracias. Me adentré también en lo que es política nacional. Recuerdan ustedes, tuvimos 18 candidatos, 16 varones, 2 mujeres, para la presidencia de la República. No voy a poder entrar en detalle por el tema del tiempo. Quiero hablar más bien de mi último post. Pero fue interesante un poquito inmiscuirme digamos, en entender cuál era el capital masculino que vendían estos 16 candidatos varones, ¿no? Y ahí tenemos un poquito de todo, ¿no? Desde aquellos pues que venden su cabeza, supuestamente su genio, su intelecto, ¿no? Como Hernando de Soto, como su mayor capital masculino que va a salvar a nuestro país, hasta aquellos que apelan justamente, digamos, a los tiempos inmemorables del incanato, hablando quechua, y eventualmente pues al mundo rural o campesino, ¿no? Como el actual presidente de la República. No voy a poder continuar. También hablo acerca del tema de cómo Keiko Fujimori le exigía pues tener debates a Pedro Castillo ya en la segunda vuelta, y cómo un poco le hincaba la masculinidad
de Pedro Castillo con esta frase, no te corras, Pedro. Y finalmente, hago un análisis a partir de la situación actual que vivimos con el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, y también empiezo a analizar al personaje, a Vladimir Putin. Y bueno, es un personaje fascinante, con esto no estoy aprobando nada, sencillamente me parece un personaje a seguir analizando. Es una persona dura, realmente, es producto de la KGB, 25 años trabajando ahí, y ha estado al mando de Rusia desde el año 1998, ¿no? Yeltsin renuncia ese año, lo deja él como su sucesor, fue elegido el 2000, el 2004, el 2008 ya no podía ser elegido por la constitución rusa. Sin embargo, su vicepresidente Medvedev accedió a la presidencia, muchas veces señalado como su marioneta, o marioneta de Putin, para dejarlo más claro, y luego él se reelige el 2012, ¿no? Cambia la constitución 2 veces, y el día de hoy Vladimir Putin ya no solo puede tener un mandato de 4 años, sino de 6, y puede ser N veces reelegido. Y por el momento tiene el mandato hasta el 2022-2023. Y de ahí puede ser reelegido 6 años más, o hasta 8 años me parece, en fin. Y es probable que a sus 70 años tenga 10 años más al mando de Rusia, ¿no? Obviamente con acusaciones muy serias de fraude, de autoritarismo y de corrupción. Algo muy interesante de ver en Putin es el tema de cómo él utiliza su cuerpo como herramienta política, ¿no? Trabaja mucho su cuerpo, va al gimnasio, se deja filmar, pero además aparece en una serie de actividades que están muy vinculadas justamente a la virilidad, ¿no? A expresar fuerza, a expresar, digamos, una actitud, digamos, de confrontación, de falta de miedo, aunque es muy difícil leer el rostro de Putin, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar qué transmite este rostro, realmente es muy complicado, y una de las preguntas que muchos líderes mundiales se han hecho es ¿qué se siente estar al frente de Vladimir Putin en un primer encuentro, o cuando uno tiene que negociar con él, ¿no? Porque en verdad no transmite nada, salvo que uno sea de su, digamos, entorno de confianza, por así decirlo, ¿no? Entonces él juega mucho con su cuerpo, se identifica con las actividades de riesgo, de combate, de deportes de mucho arraigo ahí en Rusia, y cuando puede muestra pues su torso, ¿no? Se le ve en muy buena forma. Y claro, es un líder político de carácter hegemónico. Me llama mucho la atención con él, por ejemplo, que tenga tanta aceptación el día de hoy en su país. Más del 70% de la población acepta su estilo de liderazgo, y eso es algo que, por ejemplo, es muy vinculado a la masculinidad hegemónica, pero es un liderazgo que no solo se basa en ser heterosexual, demostrar fortaleza, en expresión de emociones, viril, sino que se basa sobre todo en el nacionalismo supremacista que él posee, ¿no? Como, digamos, enarbolando la bandera del retorno al mejor momento del imperio ruso, y un estilo bastante autoritario y conservador, ¿no? Donde se niegan derechos, por ejemplo, a la comunidad LGTBIQ+, donde no se reconoce, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y finalmente, a lo que yo me dirigía al hacer, digamos, este perfil de Vladimir Putin, era preguntarme qué hacer para resolver un conflicto como el de Rusia y Ucrania, cuando al frente tienes a un personaje que tiene esta característica masculina, hegemónica y dominante.
cómo se podría resolver un conflicto con un líder, sea Putin o cualquiera, digamos, bajo este perfil. Y creo que, bueno, ahí habría que ver cuáles, digamos, las fuerzas internas que podrían generar el cambio. Y el día de hoy en Rusia yo no veo ninguna posibilidad de que hayan hombres o mujeres u organizaciones dirigidas por hombres o mujeres que puedan generar algún tipo de afectación a su permanencia como presidente de Rusia. Alexei Navalny, por ejemplo, un opositor que fue prácticamente casi liquidado por agentes de la KGB, regresó a Rusia y lo primero que hicieron las autoridades fue detenerlo y sigue el día de hoy en prisión. Grupos de mujeres, por ejemplo, acá tengo algunas imágenes, este grupo punk feminista, es una banda que se llama las Pussy Riot, lo desafiaron a través de canciones, fueron a una catedral de Cristo Salvador, en la capital ortodoxa y catedral, perdón, ortodoxa ahí en Moscú, y lamentablemente pues fueron detenidas, fueron perseguidas, en algunos casos ellas dicen que fueron torturadas, y Ana Politkovskaya, una escritora muy famosa, opositora de Putin por violaciones que se dieron dentro del marco de la guerra en Chechenia, pues fue perseguida por la inteligencia rusa y apareció acribillada en el ascensor de su edificio uno de esos días. Entonces la posibilidad de que exista algún tipo de resistencia u oposición que genere un cambio contra la permanencia de Putin desde Rusia es prácticamente nula. Y externamente la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado con Putin va a tener que pasar necesariamente con dejarlo bien parado, como decimos. En otras palabras, no permitir que él pierda imagen o rostro, porque si hay algo que detestan, como hemos dicho, aquellos hombres con masculinidad hegemónica, es aparecer como débiles, ¿no? Y van a hacer todo lo necesario para nunca perder esa imagen de hombre fuerte, duro, viril, que los representa, ¿no? Y la otra posibilidad es entrar en el enfrentamiento directo, y eso implicaría un enfrentamiento directo donde las armas nucleares estén justamente como una posibilidad, puesto que personas como ellas no van a estar dispuestas a ser perdedores, ¿no? Y eso es muy riesgoso porque si hablamos de un enfrentamiento directo, estamos hablando ya de grandes potencias y arsenales nucleares, Estados Unidos, con la OTAN, pero solo los Estados Unidos y Rusia tienen el 90% del arsenal nuclear, por lo tanto no es una opción el día de hoy. Al parecer, lo único que podrá lograrse con este perfil de liderazgo tan duro, tan hegemónico y dominante, es lograr una solución donde él pueda preservar esa imagen que lo sostiene el día de hoy en el poder. Bueno, en todo caso los invito a revisar el blog y bueno, acá prometo ser mucho más activo. Muchas gracias. Sí, antes de que te vayas, Iván, quería preguntar si es que alguien tenía alguna duda, comentario. Igual al final de las ponencias vamos a tener un espacio de diálogo para dudas de los tres ponentes que hayan surgido de la tarde, ¿no? No sé si alguien quiere hacer una preguntita ahorita, alguna duda que tengan, sino para continuar con la última ponencia de la tarde. Hola, Sebastián. No, ¿cómo encendiste tu cámara? Bueno, entonces vamos a continuar con la última ponencia. De repente, al final hay algunas dudas y las podemos resolver. Claro, encantado. Sí, yo me quedo con ustedes, sí. Ok, Iván. Tenemos la última ponencia de la tarde a cargo de Javier Omar Ruiz. Él es licenciado en Educación y Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Tiene 2 posgrados en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Una especialización en Gerencia Social en la Escuela Superior de Administración Pública en Bogotá
Es educador popular en Colombia, Ecuador y Perú, cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades en 1994 y que aún continúa en Bogotá, animador de procesos de trabajo crítico en masculinidades en varias regiones de Colombia y acompañante en procesos en Ecuador y Perú. Esta tarde con él tenemos la ponencia Masculinidades, Conflicto Armado y Movilización Migratoria. Buenas tardes, Javier Omar, bienvenido. Muchísimas gracias, saludos a ustedes y siempre es un gusto seguir compartiendo con ustedes y con estas experiencias de reflexión crítica en las masculinidades. Y les doy un saludo desde una Colombia que está empezando como a soñar. Pareciera que no nos creyéramos lo que ha estado pasando, lo que pasó hace unos días con la elección de Gustavo Petro y de Francia Márquez como una propuesta política que sí busca reivindicar todo lo que hemos venido así buscando hace ya muchos años en Colombia. Y justamente está articulado al tema que me toca conversar un poco sobre el conflicto porque hay una esperanza grande en que en este próximo gobierno que se posesiona ahora el 7 de agosto, ya el tema del conflicto armado no va a dejar de ser noticia cotidiana, etcétera, sino que el tratamiento político va a ser diferente, porque igualmente hay unas organizaciones armadas de derecha que se llaman los paramilitares, de origen uribista, que es esa corriente política que ha estado dominando el país en los últimos 20 y tantos años, y seguramente van a hacer un montón de acciones permanentes para dificultar el camino que vamos a adelantar. Pero estamos decididos a apostarle a esta propuesta de reivindicación política y también de unas masculinidades no guerreristas, unas masculinidades no bélicas. Y eso es lo que entonces quisiera compartir con ustedes en esta reflexión que les quiero hacer. Aquí estoy poniendo entonces unas diapositivas para que me guíen un poco esta reflexión. Yo hago parte entonces del colectivo Hombres y Masculinidades, es una organización que ya está cumpliendo 29 años de trabajo en Colombia, en todo el país y también acompañamientos puntuales en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en otros países, y con esfuerzos como por generar a nivel latinoamericano una propuesta de pensamiento y de epistemología alternativa en el trabajo de masculinidades apoyado en el pensamiento sur, un pensamiento decolonial. Y esa es la apuesta que estamos también caminando en este tiempo. Pero ahora entonces quisiera indicarles esta reflexión con lo siguiente. Pareciera que hay mucha cercanía entre el modo de ser hombre y la manera como se manejan los distintos conflictos, los personales, los conflictos culturales, los conflictos sociales, los conflictos de pareja. El problema no es que haya conflicto, sino que el conflicto se administre de una manera violenta, etcétera, y pareciera que eso es muy propio de la lógica masculina. Yo señalo que de pronto, pues no solamente la única vertiente explicativa, pero sí que hay unas lógicas masculinas heredadas en la conquista y en la colonia, de donde recogimos en clave de violencia, de violaciones, de usurpación, de invasión, etcétera, lo que era hacer historia. Porque finalmente, pues, toda esta época, ese momento de invasión de América, de la Vía Yala, pues desde allí aprendimos que era a punta de violencia, de dolor, de sangre, de sacrificios, etcétera, que se conquistaban y que se apoderaban de nuestros territorios. Aprendimos la violencia de esa manera, pero también, claro, que la teníamos aprendida hace rato. No podemos desconocer que en las comunidades originarias, también, pues, toda la experiencia en el Perú de las conquistas de las conquistas incas de otros pueblos y comunidades y demás, en otros pueblos latinoamericanos igualmente,
pues pasaba este proceso, esta lógica de invasión o de conquista y todo eso también hacía parte entonces de las historias originarias. Pareciera que entonces hay un encuentro, hay un común denominador que yo llamo de una masculinidad bélica operando en este amplio espectro de la historia. Estoy siendo demasiado general, pero pues me permiten, dado el tiempo que tenemos y todo, pues por lo menos por ahí conduciendo esta reflexión. Entonces hay como un común denominador que hace viable que los hombres de una manera muy específica nos vinculemos entonces a una idea de convertir en belicismo la tramitación de los conflictos que se generan en las comunidades, y entonces ese belicismo es básicamente violencia. Se me ocurrió hablar entonces de hay unas masculinidades conflictivas, problemáticas, o no sé cómo llamarlas, lo pongo entre comillas, pues porque de pronto no es una categoría muy académica, pero sí nos indica un poco un modus operandi de la lógica masculina en nuestras historias en América Latina. Esos comportamientos, estas actitudes responden a unos dispositivos, podríamos llamarlos de esa manera, unos dispositivos de poder. Es como si, claro, la idea de poder que se ha ido construyendo en la historia humana y particularmente en el campo de los hombres respecto a las mujeres, por ejemplo, y a otros pueblos y comunidades, fueron un motor lo suficientemente significativo y movilizador para que las relaciones con las otras comunidades o con otras personas sean entonces entendidas o vehiculadas a través de la violencia. También está allí el dispositivo de la competencia, un dispositivo tan importante para incluso la socialización nuestra como hombres en nuestra cotidianidad, ahora que hablaba el profe Iván de Trump sobre lo de toda esta lógica del rico, de la ganancia, etcétera, todo ese pensamiento y del éxito, pues en definitiva está operado desde un dispositivo de competencia, de ser más que, en este mundo, en esta sociedad, en las relaciones sociales, es competir respecto a y contra alguien definitivamente. Bueno, el otro elemento también dispositivo importante para esta lógica masculina y las invasiones y este tipo de comportamientos sociales y políticos es la de entender que el espacio extenso, que las dimensiones de la extensión, llamémoslo así, son muy propias de lo masculino, donde extendemos nuestro poder, donde hasta donde extendemos más allá de los límites, queremos extender nuestro dominio. Y llámese dominio como grupo específico de hombres asociados a una lógica de clase social, por ejemplo, etcétera, pero igualmente es traducir el espacio, la extensión, lo territorial, los lugares como espacios de dominio, posibles de dominio. Entonces allí es donde yo voy a entroncar o a afirmar mis lógicas de poder y hacer la competencia que estoy necesitando para poder ser hombre. ¿Qué se necesita para poder hacer eso de una manera despiadada como ocurre en el conflicto armado? Y es que estos hombres cada vez más tienen que hacer una desconexión de sus interpelaciones emocionales, de la empatía, de la sensibilidad, para poder operar justamente en clave de violencia. Entonces, allí hay ese dispositivo muy masculino, digamos en el masculino hegemónico, o esa lógica de lo masculino de la cultura hegemónica. Entonces es desconectarnos a los hombres de eso para hacer propicio justamente aquello del belicismo como una manera de operar como hombres. Entonces, pudiéramos decir que esto para aplicar entonces una categoría ya que se ha ido construyendo a lo largo de estos años, y es la de la patriarcalidad o la patriarcalización, más bien como un ejercicio constante de traducir en patriarcal aquellos comportamientos que van favoreciendo esta lógica de guerra. Entonces, vamos a hablar de una patriarcalización de origen, que la originaria, la que ocurre, la que ha estado presente desde hace muchos años en nuestras historias de pueblos, desde el sur hasta el norte, pero también la patriarcalización que hemos recibido por la herencia colonial española,
africana, etcétera, de donde hayamos venido con mayor fuerza este proceso de colonización en la medida en que lo hayamos tenido. Entonces, la guerra se configura como, diría, como ese lugar para desenvolver de esa manera belicista, guerrerista, todos estos dispositivos y mecanismos que están configurando un modo de ser hombre. Bueno, entonces, ahí lo señalaba, el conflicto en manos de los hombres. Cuando a los hombres nos entregan un conflicto, lo traducimos fácilmente en guerra. Y en Colombia, entonces aquí nos va a entrar un poco en Colombia. En Colombia tal vez 100 años llevamos de conflicto armado. O sea, no solamente es la dinámica conflictiva que se vive en la cotidianidad, sino que definitivamente en Colombia la manera armada de tramitar el conflicto ha sido histórico. Incluso ya configura el modo de ser país, lo ha configurado como modo de ser país y evidentemente como modo de ser hombres. Todos los hombres en Colombia hemos pasado por esta configuración de las armas o de entender el conflicto como conflicto armado y guerrerista para poder ser hombres, todos los hombres, independientemente que hayamos estado o no vinculados a un grupo armado, etcétera. Esto hace parte de nuestra vida cotidiana. Estos 100 años o más de conflicto armado pues responde un poco a que en el poder, eso que hablaba en la diapositiva anterior, en el poder se instalan, por aquellas lógicas pues, del desarrollo social, el modelo económico y todo eso, una clase social de hombres. Además, las mujeres incluso dentro de esa clase alta o burguesa o como la queramos llamar también pasan en segundo lugar, pero es básicamente un lugar de clase de hombres dominantes ejerciendo a sangre y fuego, porque esa es la manera como también mantienen su poder y y desarrollando reiteradamente distintas experiencias de guerra para mantener el poder. Este sentido de la guerra en Colombia ha significado la persistente eliminación de otras posibilidades, siquiera remotamente medio diferentes al establecido. En Colombia, como en ningún otro país, por lo menos latinoamericano, en los últimos años han matado 6 candidatos presidenciales progresistas, empezando desde Gaitán, de Jorge Eliezer Gaitán, en el año 1948, que estaba más próximo también a un proceso electoral y que justamente desde allí ocurre, pues se abre otra etapa dolorosa de sangre y de dolor en Colombia y de violencia. Y por decir de allí, desde allá, solo por señalar ese, porque anteriormente también habían matado a Rafael Uribe, un líder liberal de carácter socialista, etc. En Colombia, reiteradamente, el otro diferente, el otro diverso ha sido simplemente eliminado sin asco. El último de pronto, bueno, tal vez está Pizarro, bueno, un montón que han estado, digamos, en este esfuerzo por cambiar también las cosas. Entonces, eso nos pone a otros hombres, si hay unos hombres configurados en esta lógica de poder, a otros hombres nos pone en el dilema de, bueno, ¿qué hacemos? Por las buenas no se ha podido. Imposible porque ya es pasar a ejercicios demasiado de vulnerabilidad absoluta. ¿Qué hacemos? Pues la guerrilla como una experiencia guerrerista también, muy masculina, masculinizada, para responder a este ejercicio de poder. Buscando una toma de poder, es importante ver este elemento, es irse a la guerrilla, al monte, como decimos coloquialmente, para tomarse el poder, para cambiar las cosas. Esta clase política de hombres pues ha usurpado el Estado y en los últimos años fue clarísimo con todo este régimen uribista que hemos tenido, en donde la cooptación por parte del uribismo de la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, todos los órganos de control, el Congreso, etcétera, fue prácticamente absoluto. Y mucho más se fue evidente en este gobierno que
afortunadamente ya está terminando. ¿Esto qué significa? Significa que el Estado, que ha sido, que digamos en el imaginario más popular, en el imaginario más clásico, sería un Estado benefactor, un estado de bienestar más bien. Ese estado incluso capitalista de bienestar, un estado proveedor de alguna manera, un estado de garantía, en Colombia se eliminó. Se fue paulatinamente privatizando, entre otras cosas, como seguramente ha pasado también en muchos países, y entonces es quedar en general la comunidad, la sociedad, en las manos de unos pocos proveedores de servicios, etcétera, de garantías y todo eso, y quienes se quieren salir de allí, pues como les digo ahora y les sigo insistiendo, son eliminados, y por eso el altísimo número de líderes y lideresas sociales, ambientales y demás que han sido eliminados o asesinados en Colombia. Entonces, esto le da al conflicto un carácter territorial en Colombia muy específico que hace diferencia con otros países latinoamericanos, sobre todo porque la espina dorsal de todo el proceso político ha estado girando alrededor del conflicto armado. Y cuando se llega a una negociación por las buenas, etcétera, en un gobierno que dejó de ser un poco uribista, hizo un poco un paréntesis, pero hace la negociación, pues el uribismo plantea a la paz la vamos a hacer trizas, y efectivamente lo han venido haciendo. Entonces, esto lo pongo entonces porque hay unas lógicas de masculinidad clarísimas operando en este modo de administrar una sociedad, administrar una supuesta democracia y generar unos conflictos que son tramitados de la manera como ya he venido indicando. Además de esto, este régimen ha tenido de una manera muy particular un enclave con el narcotráfico, que además de nutrirlo económicamente, etcétera, pues le da también o lo nutre de valores como de la proveeduría ilegal. Entonces mucha gente, muchos jóvenes, muchos hombres fundamentalmente se vincularon a estas dinámicas del narcotráfico, sea en los estratos más altos, capos, como haciendo contrapeso, no porque no llegaban a ese contrapeso, sino que se asimilaron a la clase tradicional colombiana de los hombres de clase dominante, y esta fue una nueva clase que fue surgiendo, pero estableciendo entonces una proveeduría ilegal. Mucha gente se benefició legal o ilegalmente de este tipo de comercialización y demás, como todos sabemos y como también se conoce en el Perú y en otros países. Otro de los valores comillas, que planteó el narcotráfico y que permite justamente esta lógica del manejo del conflicto y la violencia es que todo vale. Cuando para el uribismo, para el narcotráfico en general, para además, así como ha sido para esta clase hegemónica tradicional, todo vale significa exactamente eso, todo vale. Aún la guerra, aún despellejar, aún cortar cabezas, aún sacar ojos, lo que sea, todo vale para poder mantener el poder. Porque también, además, esta manera de operar las cosas la bajan a este campo de que es que el vivo vive del bobo. Es también considerar que las otras personas son propicias para ser engañadas permanentemente, por ejemplo, con la corrupción, que ahora este señor Duque entrega a un país, como se dice aquí, raspando la olla, ha dejado raspada la olla. Es toda la lógica de la venganza. No negociamos siempre. El hacer la paz, hacer triza la paz, fue un esfuerzo por la venganza. Es que aquí no negociamos. Aquí tenemos que vengar a los que, no sé a quiénes, en definitiva, en el fondo sí sabemos a quién, al papá de Uribe, que él dice que lo mató a la FARC, pero no fue realmente así. Entonces, y todo esto traducido a través del sicariato, el asesinato y demás. Entonces estoy haciendo una brevísima radiografía de un país cruzado por la violencia, cruzado por el conflicto, en donde nos encontramos, de un lado, una clase política de hombres, burgueses o industriales, gran capitalistas y todo eso, y políticos que mantienen el poder
contra viento y marea, a sangre y fuego. De otro lado, unos hombres que tienen que vincularse a lógicas de guerra desde la guerrilla para poder abrir espacios si se quiera o pensar que desde ese lugar pueden también ganar un espacio político, y de otros un montón en el medio de víctimas de todo este proceso, que después esas víctimas van a ser la población que va a migrar a las ciudades, por ejemplo. Entonces, allí va ese punto. Entonces, cuando ocurre una administración de este tipo, de los conflictos, de las dificultades, de las luchas reivindicativas, cuando en los campos, sobre todo, a los campos se llega con la guerra fundamentalmente ha operado en Colombia mayoritariamente en el campo. Entonces, este conflicto armado genera altísima migración por desplazamiento, y desplazamiento voluntario o forzado. Simplemente llega un grupo de militares X, incluso peces del ejército, paramilitares y demás sobre todo, y llegan a un territorio y dicen: a partir de hoy esta tierra es mía, es nuestra, y ustedes tienen que irse, y punto. Y entonces allí pasa un fenómeno, y es que generalmente son tomados en este proceso de tomar las tierras, de tomar los territorios por parte de los grupos armados, legales e ilegales, valga decir, por cierto, van para fracturar emocionalmente a las comunidades, porque es una fractura emocional más que racional. Entonces es vulnerar la vida y la vida y la salud de las mujeres, la violación y todo eso colectiva, etcétera, poniendo a los hombres a que vean lo que están haciendo con las mujeres o con sus mujeres, si es su mamá, su esposa, sus hijas y demás, para vulnerar la condición misma de lo masculino, cuando lo ponen en condición de indefección, porque eso es lo que hace la guerra, poner en indefección a unos hombres contra otros por todo el manejo de las armas y todo esto, cuando los demás los cogen, los toman en condiciones de desigualdad, incluso para responder a esa fuerza que se viene. Entonces, muchos de estos hombres son allí mismo asesinados, algunos abusados sexualmente, a otros les han cortado el pene, los ponen en la boca, una cosa muy simbólica que con el tiempo habrá que seguir investigando en Colombia y en esta guerra que hemos tenido, porque es una simbolización muy particular acerca de, yo no sé, ay, yo como que me quedo cortico, yo no sé hasta dónde va, hasta dónde podremos indagar por este simbólico en la guerra. Otros hombres migran, van a la ciudad. Y entonces resulta que esta migración pone a los hombres en una situación, a los hombres sobrevivientes, claro, por unas situaciones bien difíciles. Porque de un lado empiezan por vivir con unas muy duras situaciones emocionales de remordimiento. Remordimiento por lo que hizo o por lo que no hizo, por lo que no pudo hacer o por lo que no quiso hacer. Entonces, ese remordimiento lo carcome, es un remordimiento casi por dentro que les va afectando altísimamente la salud mental. Hay un profundo sentimiento de culpa. ¿Por qué razón? Porque para muchos hombres fue, digamos, sienten en juego y sienten vergüenza y en juego su hombría, porque debió haber hecho frente al grupo armado y por alguna razón no lo hizo. Y al no hacerlo, pero habiendo visto que otros sí lo hicieron, pero que los mataron, significa que él también debió haber puesto el pecho para que lo mataran, porque así es que hacen los hombres. Pero hubo miedo. Entonces, el miedo se convoca en el alma y en el cuerpo, se convoca como un actor que va que fue en ese momento sobre todo, y que después eso se convierte en remordimiento, como un actor de desmoronamiento moral interno, porque le dio miedo y un hombre no tiene que sentir miedo. Y claro, entonces esto genera una serie de rupturas, de heridas, también preferiría yo, heridas emocionales, heridas genéricas de género,
además generacionales, claro que sí, todo esto en las representaciones tradicionales de lo masculino. Entonces estos hombres cuando llegan a la ciudad, en primer lugar llegan fuera de las posibilidades de ser proveedores, porque en el campo eran los proveedores, ellos trabajan en el campo, aquí no pueden trabajar lo mismo, aquí que básicamente son las mujeres las que consiguen algún oficio, lavando ropa, etcétera, eso no lo hacen ellos, entonces llegan un poco a la calle, a la incertidumbre, a esconderse, bueno, etcétera, todo lo que también podamos deducir de allí. Y todo esto va favoreciendo prácticas o actitudes de violencia en estos hombres contra sí mismos, suicidios o consumo de sustancias psicoactivas es muy alto, muy alto. Yo dirigí durante algunos años un programa de habitantes de calles y también de población adicta a las sustancias y mucha gente de hombres que venían por desplazamiento forzado estaban allí, habían llegado a la calle justamente por temas del consumo de sustancias. Bueno, también violencias contra las mujeres, sí, allí se descarga también en esta jerarquía de descargar los miedos, las rabias, el no entender, la incertidumbre y el desconcierto, la descargan contra las mujeres en general, su esposa y demás, o también en la crianza, una crianza también muy maltratante. Pero bueno, igualmente también puede darle salida justamente a vincularse a grupos ilegales para seguir tramitando de manera violenta el conflicto que eso tiene consigo mismo. Es como la manera de reconciliar aquella masculinidad herida que quedó en la guerra o que quedó en el campo, en su lugar de vida, en donde estuvo, y empezar también a recomponer por dentro de esa manera, incluso de manera delincuencial, este tipo de cosas que le ha ocurrido a él. Allí entonces están los hombres en Colombia, configurados, y estamos configurados en la guerra, en el conflicto, en la tramitación violenta y con todo esto que les he comentado. Pero bueno, entonces ya nosotros como colectivo, hombres y masculinidades, ¿qué hemos venido haciendo? ¿Cómo hemos trabajado críticamente un poco sobre esta lógica? En primer lugar, entonces, para nosotros sí es muy claro que la masculinidad, un proceso crítico de la masculinidad pasa por el principio de que ni un hombre más para la guerra, todos los hombres para la paz. Entonces, allí ya estamos asumiendo un papel político porque definitivamente es las masculinidades, el trabajo crítico en masculinidades, sino tiene un componente claramente político, un horizonte, en este caso, anticapitalista, no solamente antipatriarcal, sino también anticapitalista porque es un ensamble de sistemas de opresión, pues entonces el trabajo se queda solamente arrinconado en un proceso individualista, emocional, sentimental, y allí se puede quedar, que es muy importante ese trabajo, claro que sí, pero hay que afinarlo para apuntarlo hacia una transformación un poco más amplia de la sociedad. Tenía un hombre más para la guerra, y es la primera fotografía. La segunda fotografía es un trabajo que hicimos con un grupo de jóvenes en el Pacífico colombiano, en la parte sur, una zona de conflicto. Todo esto es en el marco del conflicto armado en Colombia, allí con presencia sobre todo de grupos guerrilleros. Seguramente, bueno, de hecho tuvimos varios jóvenes y hombres de las FARC en algunos de los talleres, haciendo parte también de este debate. Fue interesante, pero allí al fondo hay un cartel que dice: los hombres en Colombia sí existen, hombres que aman, etcétera, etcétera, para responder en ese momento del cartel a una campaña muy grande que se hizo en Colombia, incluso todavía eventualmente se hace, y es que los héroes en Colombia sí existen y ponen siempre a los militares como los héroes de la patria. Entonces, esto es una manera de responder también frente a esto. Luego entonces tenemos la otra acción importante, es que como la guerra, como la lógica de la guerra, nos cruza de tal manera el cuerpo y la vida, el pensamiento, el sentir en los hombres en Colombia, la calle como un espacio de interpelación política, incluso de lo masculino, también la utilizamos y también trabajamos en ese ámbito. Entonces aquí esta fotografía vemos dos. Una, en estas movilizaciones de los últimos años que se dieron en Colombia por reaccionar
aunque el detonante fue una reforma tributaria, pero fue mucho más allá porque también era una reacción frente al tema de la guerra, del asesinato de líderes y demás, y de lideresas. Entonces fue siempre una masculinidad comprometida también con un proceso político de transformación de no guerra. Por eso es que le apostamos a la paz. Y la segunda fotografía, la de los desnudos, también fue un acto de un performance que se hizo para en la plaza principal, como decir en Lima, en la plaza de armas, aquí en la Plaza Bolívar, en una de las concentraciones de un paro nacional, con también bajo la consigna de ni un hombre más para la guerra, todos los hombres para la paz, y es porque entonces para la guerra atrincheran, digámoslo de esa manera, no atrincheran, no, cargan los cuerpos masculinos, aparte de todo ese uniforme, la parafernalia y todo eso, en lógicas de pensamiento y de acción y una lógica corporal de guerrerismo. Y cuando se hace un trabajo desnudo, justamente desnudar con profundidad la guerra, desnudar y poner de cara a la vida misma y a la condición humana misma, poner la pregunta de lo masculino. Entonces allí se tuvo el grupo y está la gente allí alrededor y demás, y ocurre en medio de la plaza y en medio del evento político, para también dejar sentado de que en la lucha política que se venía dando en Colombia en ese momento, pues estaba también la consigna de que ni un hombre más para la guerra, y por eso se le apostaba a la paz. Pero también está en un barrio popular en Bogotá, una olla comunitaria, uno de los ejercicios que hacemos también en torno a una huerta comunitaria que hemos venido teniendo, como para también juntar opiniones. Y también esto fue en el marco de las movilizaciones sociales de hace 2 años, del año pasado, antepasado y demás, para, digamos, como tener un espacio de compartir alimento. Compartir el alimento tiene un valor importante en las comunidades campesinas, sobre todo, y seguramente en el Perú también ustedes lo sabrán, en Bolivia, otros países, y es que entonces compartir alimentos es compartir la vida, compartir el trabajo, compartir el sudor que se ha tenido al trabajar la tierra. Entonces, también es un trabajo con poblaciones mayoritariamente desplazadas. Estos son barrios que están nutridos por población desplazada por este conflicto. Ya son varias generaciones, porque como les digo, no es desplazamiento de los últimos 10 años ni 15 años, también es desplazamientos mucho más antes. Y en la otra fotografía, me queda esta y la otra, es un trabajo en el norte de Colombia, en una zona que se llama Apartado, es limítrofe con Panamá, y allí esta población fue muy afectada por la violencia. Justamente este grupo que ustedes ven allí haciendo círculo con los pies, de hombres y mujeres, porque nosotros trabajamos con hombres y mujeres también, de velar lo masculino también en esta lógica de vida en la que viven las mujeres igualmente, y de la violencia. Allí, por ejemplo, en algún momento estaban haciendo una fiesta, es una comunidad afro muy fiestera, muy alegre y todo esto, y hace ya varios años estaban en un baile y tiraron un explosivo, y mataron a 31 personas allí en esa fiesta. Una fiesta, ni siquiera un encuentro, no era siquiera. Entonces mire la dimensión que tiene esta lógica guerrerista de lo masculino, de desconsideración absoluta y de deshumanización. Ni siquiera un conflicto, no era un enfrentamiento armado, que es como lo que pasó con los 6.402 falsos positivos también, que ustedes ya habrán sabido también. Y entonces eso también lo venimos trabajando con esta población en la fotografía superior, y es acompañando un ejercicio de reparación, porque en aquellas comunidades profundamente cruzadas por el dolor, por el resentimiento, el miedo y todo eso, hombres y mujeres, era empezar a trabajar también posibilidades de que los hombres descargaran estas emociones y sentimientos, pudieran nutrirse de otros referentes también para ser hombres, y que aliviar el dolor, el resentimiento y todo eso, para pensar un mundo o una Colombia diferente, que es lo que un poco le estamos apostando ahora. Y la fotografía de abajo acompaña, esto también son en Montes de María, la fotografía de arriba es en la zona
de Huila, que es como al sur occidente de Bogotá, y estas las de abajo son en el norte colombiano, en el Caribe colombiano, que es el Monte de María, pues también muy, bueno, en Colombia todos los territorios lamentablemente han sido afectados por este conflicto armado. Y aquí un ejercicio de espiritualidad, de cómo lograr también nutrir desde el espíritu, el alma, las emociones, los sentimientos. Entonces, ustedes ven desde el campo de lo político, la marcha pública o el desnudo, el debate, etcétera, la reunión, el taller, pero también el encuentro espiritual, porque también ha sido roto la confianza, ha sido roto todos estos lazos espirituales, en definitiva, que configuran las comunidades humanas como conocemos. Bueno, y brevemente como referencia puedo dejarles que tenemos un compañero, Darío Muñoz Onofre, que tiene varios textos sobre masculinidades bélicas y temas asociados de masculinidad de la guerra en Colombia. Lo consiguen fácilmente por el internet. También está con Román Huertas y también estoy yo y otro compañero, un texto de machos a hombres, violencia de género y desplazamiento forzado. Un texto que también ustedes pueden encontrar en internet de CONACNUR. También sobre estas reflexiones que se hacía con población en desplazamiento. Yo tengo también otros dos de estos últimos, Masculinidad de Guerra y Paz en Colombia, que ha sido publicado, y ahí les pongo abajo un blog, y también otro texto, Aportes a la Comisión de la Verdad, que ya también dio su veredicto hace 15 días, 20 días, qué sé yo, y también allí aportamos una reflexión de cómo es que y por qué, de qué manera en Colombia las masculinidades patriarcales nutrieron la guerra. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ocurrió eso? Entonces allí también hacemos unos aportes a la Comisión de la Verdad, y como para mirar un poco aquellos patriarcados de origen que les señalaba, está Birgitta Lerner también como que aporta sobre eso. Hay una página web del Colectivo Hombres y Masculinidades, mi blog, que ustedes pueden copiar allí. Yo no sé cómo hacerlo, a través, después lo envío a través tal vez de Quique, o el Facebook del Colectivo Hombres y Masculinidades también, para ubicar también informaciones que tenemos colgadas allí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier Omar. Ya son las 6 de la tarde, acostumbramos a empezar y terminar puntuales nuestras actividades. Doy pase a Quique Gómez para el cierre, no sin antes agradecer a todos los que se han conectado, a nombre de Masculinidades por la Igualdad Piura, y a todos los ponentes que han tenido la delicadeza de estar con nosotros y acompañarnos en la mañana y en la tarde. Muchas gracias, Ali. Sí, el tiempo a veces es nuestro principal enemigo, pero sí, por sí, agradecerle a Javier Omar, a Iván, a Nadia, que han estado esta tarde con nosotros compartiendo sus aprendizajes y sus reflexiones tan interesantes. También a quienes nos han acompañado por la mañana, a Baquea Alonso desde España, a Catherine Barba también desde Tumbes. También ha estado conectándose Cristian Guzmán, que está fuera del país, pero ahí atento a acompañarnos, y cómo no, a Gabriel Gómez de Ayacucho, ¿no? Compartiendo sus experiencias. Bueno, nada, yo solamente agradecerles por la atención prestada, por compartir este espacio de formación y de aprendizaje. Esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Son los fines de nuestra organización. Esperamos verlo ya en el último de los espacios de formación que tenemos antes de cerrar el proyecto, ya que ha tenido un par de años con nosotros, pero ya con la 10ª conferencia que desarrollemos en noviembre, cerraremos un proyecto que ha sido muy interesante y pasaremos a una etapa de reflexión sobre el proceso compartido. Bueno, yo solamente les pediría, les agradecería que quien pueda prender su camarita nos ayude para tomar una fotito final de registro, ¿sí? Y nada, como siempre, agradecerles a Carlos Alberto, a José Gabriel, a Joel, a Cristina, a Everardo, a Sebastián, a Iván, a Javier Omar, nuestro querido Javier Omar, que siempre está ahí con nosotros acompañándonos, ¿no? No solamente nosotros, sino él es formador de formadores latinoamericanos, así con un enorme corazón. A Roger, muchas gracias, ¿sí? A todos quienes se han conectado con nosotros. Así que vamos con la fotito, ¿sí? Con alguna reacción también si pudiésemos darle, ¿sí? Y vamos con la foto. 1,
2 y 3. Ya va la primera y les pediría una más. Una más, una más. Ahí va, 1, 2 y 3. Muy bien, muchas gracias por colaborar con nosotros, muchas gracias por haberse conectado a esta 9ª conferencia internacional que tenía por objetivo analizar y vincular los temas de la migración con las masculinidades desde diversas experiencias latinoamericanas y también de otros contextos como son el europeo que nos comentó Baquea Alonso desde el CEPAIN. Bueno, invitarles a quienes están en Perú y también en Piura, para que nos acompañen el 19, 20, 21 en un congreso que vamos a tener aquí en la ciudad, así que espero que nos puedan seguir acompañando, y los domingos en el programa Lo que callamos los hombres, donde nuestra querida Sally es la productora y también ahora conductora a través de la multiplataforma de Cutibalú, un gran aliado para nosotros aquí en la ciudad. Muchas gracias, que tengan una linda noche, un lindo fin de semana, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Estamos con todos y todas. Gracias, amigos. Gracias, gracias. 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 Gracias, Javier Omar, querido. Vale, gracias.